nuestro tema, introduciendo el Apocalipsis, solo para cristianos. Quiero invitarles que inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este hermoso día y gracias también por la libertad que tenemos para estudiar tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu nos dé sabiduría para entender lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Por qué es importante estudiar las profecías? Alguien me reclamaba por el título. ¿Por qué el Apocalipsis solo para cristianos? ¿Por qué yo estoy haciendo discriminación? Cuando Dios no hace discriminación. Es verdad, Dios no hace discriminación. La salvación es ¿para quién? Es para todos los seres humanos en todo el mundo. Pero algunos de sus mensajes son solo para su pueblo, solo para su iglesia. Si no están de acuerdo conmigo, por favor, tengan un poquito de paciencia. Denme unos minutos para demostrar que lo que estoy diciendo es lo que enseña la Biblia. La pregunta que tenemos frente a nosotros, ¿por qué es importante estudiar las profecías? Hoy día muchas personas piensan que cualquier predicción futura es una profecía. Sin embargo, el concepto, la idea de profecía a través de la Biblia es mucho más amplio que solamente decir cosas acerca del futuro. ¿Por qué? El profeta es un portavoz de Dios. Es el que da un mensaje de parte de Dios. Y no siempre sus mensajes son algo relacionado con el futuro. También puede ser algo relacionado con el presente. Por eso los profetas van apareciendo a través de la historia y también podemos esperar que haya profetas en nuestro tiempo. Solo que los profetas deben cumplir las condiciones que la palabra de Dios dice. En primer lugar, quisiera que nos demos cuenta para qué sirve la profecía. Y voy a dar 5 razones por las cuales yo pienso que la profecía nos sirve como cristianos. Juan capítulo 14, versículo 29. Aquí está la primera razón por la cual debiéramos estudiar las profecías. Jesús está diciendo que ha dicho todo lo que ha dicho antes que suceda. ¿Para qué? Para que cuando sucedan, creamos. Ahora les pregunto, ¿a quién le está hablando? ¿A todo el mundo o le está hablando a sus seguidores? ¿Estamos de acuerdo en lo que dice nuestra hermana? ¿A sus seguidores? En verdad, lo que Jesús dice que las profecías confirman la fe de los creyentes a medida que ven el cumplimiento de esos sucesos predichos. Por lo tanto, es importante el estudio de las profecías para que incluso nuestra fe aumente. ¿No es eso lo que está diciendo Jesús? Entonces vuelvo a hacer la pregunta porque algunos recién están llegando. La pregunta es, ¿por qué es importante estudiar las profecías? La primera razón que estamos viendo es que permite confirmar, aumentar la fe de los creyentes. Cuando vemos cómo los acontecimientos se cumplen. Y yo les pregunto, queridos hermanos, si no tenemos idea de las profecías, no sabemos de las profecías, no, solo amamos a Jesús, pero no tenemos idea de las profecías,
podemos recibir este beneficio? No, porque las profecías se van a cumplir delante de nosotros y no nos vamos a dar cuenta. Aquí estaba la primera razón para estudiar las profecías. ¿Cuál es la segunda? Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se le desapareció de la vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Cuando él ya había resucitado, él los llevó en un paseo a través de las profecías. ¿No decía eso lo que leímos? Versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuáles eran las Escrituras para los discípulos? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, ustedes ya lo saben. El Nuevo Testamento todavía no se empezaba a escribir cuando Jesús estaba hablando con los discípulos. Pero a través del Antiguo Testamento, Él les demostraba que todo lo que había pasado estaba anunciado. Por lo tanto, ellos tenían la oportunidad de confirmar lo anunciado en la Escritura con el cumplimiento que se estaba haciendo en la persona de Jesús. Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Otra de las bendiciones de estudiar las profecías es que los hijos de Dios no tengan temor cuando vengan las cosas que tienen que venir. ¿Por qué? Porque sabemos que eso tiene que pasar y que la redención está cerca. ¿O no nos debiera pasar eso a nosotros ahora? Al ver todas las cosas que están ocurriendo, es un anuncio que el regreso de Jesús está cerca. Y ustedes ven, cada una de estas cosas están dirigidas ¿a quién? ¿A todo el mundo? Jesús era bien claro, ¿cierto? Así es que no es que yo estaba haciendo discriminación cuando decía el Apocalipsis era un libro escrito ¿para quiénes? Para los cristianos, para los seguidores de Jesús. Y cuando digo esto, y lo vuelvo a aclarar, no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de una denominación. Es para los cristianos, estén donde estén. Si usted es un fiel cristiano, el mensaje es para usted, ¿sí o no? Es lo que la Biblia dice. Vamos a mirar una cuarta razón para estudiar las profecías. Mateo capítulo 24, versículos 24 en adelante. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? A los escogidos, es decir, a su iglesia, ¿o no? El propósito del engaño de Satanás apunta ¿a quién? A los cristianos fieles, porque a veces no somos tan fieles. Y entonces, ¿cómo nos considera el Señor?
Algunos hacen una señal así. Y sí, claro, si no somos fieles, pues no somos. Jesús lo dijo así. El que no es conmigo, está contra mí. No importa que nos llamemos cristianos, nos pongamos el título que queramos. No. Ahora noten que con lo que dice aquí, nuevamente repite el concepto. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, los creyentes, cuando estudian las profecías, no son engañados, especialmente en los últimos días. ¿No es eso lo que Jesús quería que supiéramos? Dios siempre se preocupó por su iglesia. Y repito, su iglesia está formada por los que creen y hacen la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Un último texto para este primer punto que quería destacar. Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 22. Aquí en este capítulo habla de los dones espirituales. Muchos hermanos cristianos defienden algún tipo de don. Yo no voy a defender ningún tipo de don en esta oportunidad. Tan solo voy a destacar lo que el apóstol Pablo escribió. Y aquí ustedes sacarán en sus mentes el resultado. El versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. ¿La profecía es útil o no es útil para la iglesia? De acuerdo a lo que aquí dice, es muy útil. Porque nos trae ¿qué cosa? Nos edifica, nos llama la atención cuando es necesario y ¿qué más? Nos consuela. ¿La necesitamos o no la necesitamos? El versículo 22 agrega, así que las lenguas son por señal, noten bien, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino ¿para quién? Para los creyentes. Les pregunto, ¿la profecía es para todo el mundo? ¿Creen lo que dice la Biblia? Entonces tienen que estar de acuerdo conmigo. El Apocalipsis es para los cristianos, es para los creyentes. ¿No lo dice el apóstol aquí también? Teniendo esto en cuenta, vamos a mirar un poquito lo que ha sido nuestro viaje hasta hoy. Recuerdan que comenzamos nuestro estudio recordando el Apocalipsis de Jesús. Cuando estudiamos el Apocalipsis de Jesús, ustedes recuerdan que hicimos este diagrama. ¿Lo recuerdan? En este diagrama vimos lo que Jesús dijo que iba a ocurrir en la historia hacia el futuro. Y lo primero que habló, ¿recuerdan ustedes de qué fue? De la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan el año en que ocurrió? El año 70, muy bien, buena memoria. Noten, Jesús lo estaba diciendo antes que pase. ¿Con qué propósito? Para que cuando pase tengan fe, crean. Así es que los primeros cristianos, cuando vino la destrucción de Jerusalén, ¿le creyeron a Jesús o no? Claro que sí, por eso se salieron todos apenas se abrieron las puertas. ¿Recuerdan que también lo mencionamos? Ahora, después de eso Jesús dijo que iba a venir ¿qué cosa? Una gran tribulación. ¿Recuerdan? Jesús no dio detalles, no nos dio fecha, no nos dijo cuándo empezaba o cuándo terminaba. No, lo mencionó.
Lo mencionó. Pero también Jesús nos mandó a estudiar, ¿qué cosa? El libro de Daniel. Recuerden que él dijo, el que lee entienda. Y resulta que al principio leímos pero no entendimos. Así es que esto nos obligó a repasar un poquito lo que Daniel había enseñado. Yo sé, algunos tal vez están diciendo, pero yo no vine a esa reunión. No importa. Ahora hay solución. Gracias a la tecnología podemos ofrecer solución para ese problema. Jesús nos mandó a hacer ese estudio. Porque el que lee entiende, y como no entendimos, como buenos seguidores de Jesús, pues fuimos a estudiar el libro de Daniel. Y ahora, entonces este cuadro se nos hizo mucho más completo. Los que vienen por primera vez, perdónenme, yo sé que eso no lo van a entender ese cuadro. Pero si usted vuelve a repasar los temas, ahí fuimos agregando cada uno de ellos en cada reunión. El primer estudio lo hicimos de Daniel capítulo 2 y está representado por la imagen. Y el reino o la piedra está allá arriba, en la parte alta. Luego estudiamos Daniel capítulo 7 y está representado por las bestias que hay allí en esta lámina. Y finalmente la bestia espantosa y terrible que tenía un cuerno, que hacía muchas cosas contra Dios, contra los santos, etcétera, etcétera. Hablamos un poco de eso también. Después estudiamos Daniel capítulo 8. Y lo que nos preocupaba es que en el capítulo 7 habló de un juicio y quisimos saber cuándo comenzaba ese juicio. Y descubrimos que Dios no hace nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Así es que buscamos dónde está la revelación del comienzo de ese juicio. Y Daniel capítulo 8 nos empezó a dar esa revelación. Y ahí estudiamos también dos animalitos, el macho cabrío y el carnero. Y estudiamos el cuerno, ¿recuerdan? Pero también estudiamos un elemento de tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, y allí encontramos que iba a comenzar el juicio. Al final de ese periodo, Daniel se enfermó, no pudo recibir toda la revelación, así es que nosotros tuvimos que estudiar el capítulo 9, donde Daniel ora y pide al Señor que le ayude a entender. Y nosotros allí pudimos descubrir también que en este tiempo, el período que Dios le dio al pueblo de Israel para que cumpliera el propósito divino, iba a durar 70 semanas. Y estudiamos lo relacionado a las 70 semanas. Toda una sesión la dedicamos a las 70 semanas. Y ustedes ven que eso llenó nuestro cuadro. Hoy día queremos mostrarle un poquito lo que Dios quiere hacer en el Nuevo Testamento con relación a las profecías. Lo único que ahora, este cuadro, van a tener que olvidarse de él porque lo vamos a tener que ampliar. El Nuevo Testamento es de Jesús para adelante. Y ahora tenemos la posibilidad de estudiar qué anunció Dios en el libro de Apocalipsis que escribió Juan. Para llenar este cuadro, lo primero que hicimos fue poner esa columna del tiempo allá abajo. Allí está dividido cada 100 años. Cada cuadradito allá abajo son 100 años. Así es que llega justo hasta el año 2000. Así es que vamos a ver lo que Dios anunció en el libro de Apocalipsis hasta el año 2000 y más adelante todavía. El Señor dio las profecías antes de que las cosas ocurran, para que cuando ocurran, cuando pasen, su iglesia tenga ¿qué?
Yo les digo las cosas antes, dijo Jesús, para que cuando pasen, ustedes crean, ustedes tengan fe. Por eso es importante que estudiemos las profecías. Y ahora vamos a hacer la introducción de este libro de Apocalipsis, porque ahí es donde Dios nos dejó lo que iba a pasar de el año 100 en adelante. Vamos a hablar un poquito acerca del autor. La tradición cristiana primitiva le atribuye a Juan la autoría. Él es el autor del libro de Apocalipsis. Fue escrito en los años entre el 90 y 95, no se sabe exactamente cuándo, por eso los que estudian estas cosas dicen que en este periodo de tiempo, ustedes ven ya casi 100. Habían pasado 100 años, Jesús hacía mucho que se había ido y le da esta revelación a Juan. El lugar, la isla de Patmos. Un poquito para que tengamos un conocimiento rápido de Juan para aquellos que no han escuchado de él. Juan era el discípulo amado. Así lo conocen la mayoría de los cristianos. Siguió de cerca al Señor Jesús, aún hasta su muerte. Juan amaba a Jesús. Y Jesús también lo amaba a él. Lo dice la Biblia en más de una ocasión. Sin embargo, Juan, al final casi de su vida, fue desterrado a Patmos. Esta era una isla donde iban los presos que el emperador romano no quería ver. Los ponía allí en esa isla. Y fue en el tiempo de un emperador llamado Domiciano. Ustedes ven que el que gobernaba era el imperio romano. Y allí en ese mapa, me gusta poner los mapas para que se orienten un poquito dónde están las cosas. Allí está lo que hoy llamamos Asia Menor. Eso es llamado hoy día Turquía. Allí en ese extremo, ustedes pueden ver unos puntitos de color amarillo. Ahí hay 7 iglesias cristianas que van a recibir el mensaje de Juan. No importa cuáles son ahora, solo voy a mencionar la primera, que era la iglesia de Éfeso. Esa era la iglesia donde Juan era el pastor. Juan era el líder allí en la iglesia de Éfeso. Pero el emperador romano pues no quería saber nada con los cristianos, porque los cristianos ponían a Jesús como el Señor, pero el emperador quería ser el Señor. Y eso fue el problema que llevó a Juan a la isla de Patmos. Y ahí lo pueden ver en un punto amarillo en el mar. En esa isla, separado de sus compañeros de la iglesia, sus enemigos suponían que iba a morir debido a las penalidades y al abandono. Pobre viejito. Estaba bien viejito Juan. No me miren a mí. Estaba más viejito que yo. Pero Dios, Cristo, las huestes celestiales, fueron sus compañeros allí en la isla. ¿No nos da esperanza eso? No importa lo que pase con un cristiano, si es un fiel cristiano, tenga la seguridad que aparentemente las cosas no están bien, porque estar preso en esa isla de Patmos, lejos de todos sus amigos, lejos de los hermanos de la iglesia, nosotros diríamos ¡qué terrible! Pero Dios no se olvida de sus hijos. Y aquí tenemos a Juan recibiendo la visita de Dios, de Cristo y de los ángeles. Y entonces, en este lugar, Dios le iba a narrar, le iba a mostrar las cosas que iban a ocurrir en el período final de la historia. Les pregunto, ¿cómo llegó la información de este libro a nosotros? Vamos a Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Les pregunto, ¿qué es este libro? ¿Qué es? Según lo que dice en el versículo 1, ¿qué es? Hermanos queridos, aquí queremos echar por tierra el primer mito, voy a decirlo así por decirlo suave, el primer mito. Yo sé que algunos de ustedes les han dicho que el libro de Apocalipsis ni lo toquen. Les han dicho también que el libro de Apocalipsis es algo que la iglesia cristiana se va a librar, porque vamos a ser arrebatados. Entonces no hay que estudiar ese libro. Justamente por eso estoy empezando de esta manera este tema. Ustedes ven que todo lo que la Biblia nos dice hasta ahora es que las profecías fueron escritas ¿con qué propósito? Para aumentarnos la fe, para traernos consolación, para ayudarnos, ¿verdad que sí? Así es que si alguien les dice que esto no es para la iglesia cristiana, ustedes ya saben de dónde viene ese mensaje. De alguien que no quiere que el pueblo de Dios conozca lo que Dios ha revelado. ¿Cómo empieza este libro llamado Apocalipsis? Esta es la revelación. Les pregunto, ¿qué entienden ustedes por revelación? ¿Verdad que no es algo misterioso? Es algo que el Señor quiere que todos conozcan. Por lo tanto, ustedes ven, tenemos la oportunidad de conocer lo que Dios quiere que su iglesia conozca al estudiar el libro de Apocalipsis. Otra pregunta, o tal vez debiera mencionar, revelaciones de Jesús. Noten que allí dice Jesús Cristo. ¿Eh? ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. Jesús el ungido. Ustedes ven cómo ahora lo está identificando. Jesús el Mesías. Ahora el Mesías tiene nombre. ¿El Mesías es quién? Es Jesús. En el Antiguo Testamento era el anuncio, va a venir el Mesías, ¿recuerdan? Va a venir el Mesías, pero no sabían cómo, quién era. Ahora la iglesia cristiana sabe quién es o no. Sí, aquí tiene nombre ahora. Ahora es Jesús el Mesías. La siguiente pregunta. ¿Quién da esta revelación? Dios el Padre. ¿Con qué propósito? Esto es importante y por eso lo estoy destacando. Para manifestar a todo el mundo las cosas que deben suceder pronto. ¿Se dan cuenta que teníamos razón al poner el título que pusimos? Este es el Apocalipsis, ¿para quién? Para los cristianos. Si usted no está estudiando el libro de Apocalipsis, está corriendo peligro. Porque usted no está conociendo algo que Dios le reveló a sus siervos. ¿Está claro este pensamiento? Así es que no se enojen conmigo por el título del tema. Porque el título del tema refleja lo que Dios quería hacer. Revelar lo que iba a pasar en el futuro a su iglesia, a sus siervos. La última pregunta. ¿Cuál es el medio de transmisión? ¿Cómo se transmitió este mensaje? Por medio de su ángel a su siervo Juan. El proceso de la revelación. Dios
a Jesús, Dios Padre, a Jesús, Jesús, ¿a quién? A su ángel, y el ángel a Juan. Y Juan, qué bueno que dicen a nosotros, qué bueno. Y ustedes ven, nosotros vamos a diferentes iglesias, ¿sí o no? Los que aquí estamos van a diferentes iglesias. Por eso estoy contento de tener este precioso grupo de personas. Y estoy seguro que están mirando también personas de diferentes iglesias. Este es el mensaje para los cristianos en diferentes iglesias. Pero cristianos que quieren ser fieles a Cristo. Y por eso este mensaje también es para nosotros. Allí está el proceso. Ustedes ven cómo viene de un Dios que nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, yo voy a cambiar el versículo, que nos dio la revelación del Apocalipsis para que supiésemos lo que iba a pasar en el tiempo del fin. ¿Sí o no? ¿O eso no es amor para ustedes? Para mí es amor. Cuando alguien me avisa lo que va a pasar para que me escape si es negativo, yo lo considero que me ama. ¿Cuál es el beneficio de este estudio? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Es un buen mensaje esto o no es un buen mensaje? ¿Cuál es la primera palabra? Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa, como dijo mi hermano aquí, dichoso, felices. Es decir, esta es una buena noticia. Al estudiar el libro de Apocalipsis debiéramos estar ¿cómo? Felices. Y miren, esto es lo que vamos a conseguir cuando lo conozcamos. Es la promesa de Dios, no es mi promesa. Felices los que leen. Ustedes están leyendo. El que no puede leer, puede escuchar. También va a ser feliz. Felices los que leen. Ahora, la palabra bienaventurado nos da una tremenda esperanza. Si alguien le dice que no estudie el libro de Apocalipsis, ¿cuál va a ser el resultado? ¿De qué está hablando aquí? Felices. ¿Vamos a ser felices si no estudiamos? ¿Si no conocemos lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, la importancia que Dios le dio a este libro? Y se dan cuenta cómo el enemigo está tratando de engañar incluso a los escogidos. Mientras menos lo conozcan, él está feliz. Pero él está feliz. Pero nosotros no vamos a estar felices. ¿Felices quiénes? Quienes leen. Quienes oyen. Felices. Esta es la bendición del estudio. El que lee y los que oyen. ¿Basta con leer u oír para ser bendecidos? Oh, parece que había algo más. Noten, no es solo oír. Ustedes están oyendo y están leyendo. Pero no es solo oír, que hay que hacer también. Guardar las cosas en ellas escritas. Hermanos, esta parte del versículo es tan mal entendida. ¿Qué significa guardar? Miren, si yo hablo con
con personas, por ejemplo, que piensan que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántos piensan aquí que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios? Quiero ver las manos. Oh, la mayoría, qué bueno, qué bueno. Aunque somos de diferentes iglesias, tenemos claro en nuestra mente que debemos obedecer los mandamientos de Dios. ¡Qué bueno! Entonces, ustedes van a entender fácilmente lo que significa guardar. Cuando se refiere a los mandamientos de Dios, ¿qué significa guardar? Obedecer, cumplir, ¿verdad que sí? Hacer los mandamientos. Perfecto. Por lo tanto, vamos a tratar de entender ahora qué significa guardar. Ahora estamos hablando de la revelación de Dios. ¿Verdad que sí? La revelación de Dios tenemos que leerla y tenemos que oírla y tenemos que guardarla. Guardarla. ¿Qué significa esto de guardar? ¿Cómo entendemos esto de guardar las profecías? Ustedes ya me dijeron que guardar significa cumplir, obedecer. Lo que voy a sugerir es que Dios está esperando que su iglesia se ponga en condiciones de cumplir las profecías. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? No necesitan decirme nada, pero piénsenlo. Recuerden que cuando venimos aquí podemos pensar muchas cosas, pero lo ideal es que cuando salgamos como unidos en el pensamiento, ¿sí o no? Vamos a ver si esto lo conseguimos en esta oportunidad. Déjenme preguntarles, ¿por qué nació Jesús en Belén? Vamos a ver qué entendía Jesús o qué pensaba Jesús con relación a guardar las profecías. Él es el mejor ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver qué pensaba él. ¿Por qué nació Jesús en Belén? Muy bien, un hermano acá dice, por el mandato de su padre. Muy bien, pero Jesús no tenía idea cuando nació de lo que estaba pasando a su alrededor, ¿o no? No, porque un bebito pues no tiene idea. Sin embargo, ¿recuerdan cuando vinieron los Reyes Magos? Los Reyes Magos, como le llamamos, ¿verdad? Se fueron donde Herodes para preguntar dónde iba a nacer. Ellos no preguntaron por Jesús, ellos preguntaron por quién. Por el rey, por el Mesías. Y cuando preguntaron eso, él mandó llamar a los líderes de la iglesia. Y les pregunto, ¿los líderes de la iglesia sabían o no sabían? La hermana está diciendo, el hermano también, claro que sabían de las profecías. Y vamos a mirarlo. Mateo capítulo 2, porque algunos se están anotando y eso me gusta. Mateo capítulo 2, versículo 5. Allí los líderes de la iglesia del tiempo de Jesús le dicen a Herodes lo siguiente: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Por qué nació Jesús en Belén? Porque así lo había anunciado la profecía. Yo les pregunto, cuando lo dice la profecía, ¿significa que estamos predestinados a hacer las cosas? Aquí voy a decir algo que a lo mejor vamos a empezar a pelear. Hermanos, no. No estamos predestinados a hacerlo. ¿Saben por qué no estamos predestinados? Porque Dios no obliga a nadie. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Él nos hizo seres libres. ¿Han escuchado la palabra libre albedrío? Ustedes están aquí, ¿por qué? ¿Porque Dios los trajo de una oreja? Ustedes decidieron venir aquí.
Ustedes están aquí por propia decisión, por su libre albedrío. Así nos trata Dios. El otro, y ustedes ya saben a quién me refiero, él nos anda trayendo de la oreja. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un Dios que nos invita, que nos ruega, que nos pide que vengan, que esto. Ahora, en el caso de Jesús, Jesús no podía decidir dónde nacer. ¿Quién tenía que decidir dónde nacer? ¿Dónde iba a nacer? Sus padres. Y entonces miren ustedes la forma como opera Dios. Un decreto del emperador romano, enemigo número 1 de Jesús en el futuro. El emperador da una orden que todo el mundo se vaya a censar a el lugar de origen. Y entonces allá vienen José y la bienaventurada Virgen María, vienen a Belén porque ellos eran originarios de Belén. Dios, como puede ver la película antes que la filmen, así lo digo yo, Él ve la película, Él sabía que allá en el futuro José y María iban a venir hasta Belén y allí en Belén iban a ser Jesús. Y entonces al profeta Miqueas le reveló Dios, capítulo 5, versículo 2, le reveló Dios que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. Y por eso Miqueas lo escribió. José y María cumplieron la profecía porque ellos decidieron obedecer y venir hasta Belén. Alguno me dirá, pero si no hubiesen venido. No, yo no me hago esas preguntas porque si Dios hubiese visto que ellos no iban a venir, no iba a decir lo que dijo, ¿verdad? Dios no se equivoca en lo que Él conoce del futuro. Él nunca se equivoca, ya lo hemos visto más que demostrado, ¿cierto? En todo lo que le mostró a Daniel. Ahora, Jesús estuvo allí por mucho tiempo en Nazaret. Recuerdan que después se fue a Egipto, regresó. No quiero leer todos los pasajes. Se fue a Egipto, regresó, y cuando regresó ¿a qué lugar? ¿Se acuerdan? A Nazaret. No, yo les hice trampa porque les puse ahí la pregunta antes. No, él regresó a Nazaret. Ahora sí lo están recordando, ¿verdad? Su padre era el carpintero ahí de Nazaret. Cuando estaba en Nazaret, de pronto él escuchó una noticia. Y cuando escuchó esa noticia, él decidió dejar Nazaret e irse a Capernaum. Para algunos tal vez la palabra no es muy común, pero es hay un lugar que se llama así a orillas del mar de Galilea. Vamos a mirar allí, porque esto va a pasar después de las tentaciones de Jesús. Mateo, capítulo 4, en el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué Jesús se fue a Capernaum? Es que de repente dijo, ya estoy cansado de vivir aquí en Nazaret. Él no dijo eso, ¿cierto? ¿Qué observó él? Una noticia. Juan el Bautista está preso. Como Dios había revelado que esas cosas iban a pasar, Jesús dice, mi tiempo de actuar ha llegado. Y entonces se fue a cumplir la profecía. Miren lo interesante. Él se fue a cumplir la profecía. Él podía haberse quedado en Nazaret o no. Ahí estaba bien, ahí estaba su mamá, ahí estaban sus amigos. Pero él fue
a donde tenía que cumplir la profecía. Ustedes dirán, pero ¿qué profecía? Veamos el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y ahí viene lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y podríamos seguir leyendo. Ustedes después pueden leer todo lo que allí menciona. Ustedes ven cómo el Señor Jesús nos enseña lo que significa guardar las profecías. Primero hay que conocerlas, ¿verdad que sí? Porque si usted no las conoce, ¿cómo ante la noticia, como muy bien lo notó mi hermano, frente a la noticia de que Juan estaba preso, él se movió? Hay que estar en el lugar donde tengo que cumplir mi misión. Y se fue al lugar. Esto está en Isaías capítulo 9:1 para los que están anotando. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué advirtió Jesús en el primer sermón sobre el reino de Dios? ¿Recuerdan dónde fue ese sermón? Muy bien, le llamamos el Sermón del Monte. ¿Cuál fue el tema de su primer sermón? ¿Recuerdan? Ya los voy a mandar a estudiar entonces. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Tarea. Allí habla por primera vez en público acerca de el reino de Dios. Las características del reino de Dios. Las leyes que debían regir el reino de Dios. Y en el versículo 17, quiero que noten: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunos hermanos piensan que aquí está hablando de los mandamientos de Dios. Déjenme decirle que aquí no está hablando exclusivamente de los mandamientos de Dios. Esa es una mala aplicación, tengo que decirlo así, porque incluye los mandamientos de Dios. Pero es mucho más que los mandamientos de Dios que está hablando aquí Jesús. Él está hablando de la ley y los profetas. ¿A qué le llamaban la ley en el tiempo de Jesús? A los 5 primeros libros de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Esos 5 libros eran para ellos la ley. Y esos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso era la ley para un judío. Entonces Jesús lo que está diciendo es: ¿qué cosa? No piensen que yo vine a poner a un lado estos 5 libros y los libros de los profetas. Ay, es que Dios siempre cuida a sus profetas. Dios siempre cuida sus revelaciones. Pero hay un enemigo que dice: no, esto era para el pueblo judío nomás. Pero ustedes ya saben que esto no era para el pueblo judío. Esto era para la iglesia de Dios. Era para los verdaderos cristianos. Y Jesús dice: yo no vine a abrogar, sino vine a ¿qué? A cumplir. Las profecías tenemos que cumplirlas. Y ya vieron ustedes cómo Él empezó a cumplirlas desde su nacimiento. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá, pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Me gusta como lo dice una traducción, la llaman traducción latinoamericana. Dice: sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que
deje de cumplirse el detalle más mínimo de estos 5 libros. ¿Por qué? Porque estos 5 libros hablaban de lo que iba a pasar ¿con quién? Con el Mesías. Comenzando desde Génesis. Génesis capítulo 3 versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Recuerdan esa experiencia? Con algunos de ustedes lo hemos estudiado ya. Enemistad pondré. Desde allí está el anuncio del Mesías. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? Yo sé, me van a decir a salvar, y sí, pero en relación al tema que estamos tratando. Muy bien, a cumplir las profecías, correcto. Vamos a ver cómo lo dice él. Vamos a usar la declaración de él. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El contexto de esto es cuando llegaron con los discípulos a un pozo donde iba a venir después la mujer samaritana. Y entonces Jesús le dice esto a sus discípulos cuando los discípulos se fueron solos a conseguir la comida y cuando regresan, entonces allí él dice, esta es mi comida, quedarme aquí para atender esto que es la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Cumplir una obra. ¿Qué obra? Salvar. Y había que salvar a la mujer samaritana y a muchos más por la obra de ella. Lo importante que quiero que recuerden, ¿cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del que me envió. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido de los cielos, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Después de mencionar estos 2 textos en que habla de la voluntad del que lo envió, les pregunto, ¿el que lo envió le mandaba un email cada semana de lo que tenía que hacer? Ustedes se ríen, ¿eh? Pero es que nosotros a veces pensamos que Jesús, bueno, hacía las cosas, pero pasaba, por casualidad, pasaban las cosas. No. Jesús, cada paso que daba, lo daba relacionado ¿con qué? Con la voluntad de su Padre. ¿No es eso lo que está diciendo? Les pregunto, ¿dónde estaba el programa para Jesús aquí en la tierra? ¿Dónde estaba el programa, la voluntad de su Padre? En las profecías. ¿No es eso lo que estamos tratando de ver? Jesús conocía la Escritura. ¿La conocía o no la conocía? Oh, sí, hay muchos ejemplos que podíamos dar. Él conocía perfectamente, él sabía perfectamente lo que tenía que hacer porque lo había estudiado en las profecías. Él sabía lo que significaba cumplir las profecías, guardar las profecías. Por eso estaba él listo a hacer lo que había que hacer apenas veía la señal de que había que cumplir la profecía. Les pregunto, ¿conocería él lo de Daniel capítulo 9 cuando hablaba de la semana 70? ¿Verdad que sí? Por eso, miren, vamos a mirarlo un poquito aquí. Lucas capítulo 22, versículo 37. Aquí estamos en la última cena. Ustedes ven, tomé como ejemplo un par de cosas. Ya vamos a llegar a la última cena. Ustedes ya saben por la historia lo que pasó en la última cena. Los discípulos sabían. Les pregunto, ¿no eran miembros de la iglesia?
No sabían, ¿se dan cuenta el peligro? Los discípulos no sabían. Ahora, noten lo que dice este versículo. Pero os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Qué estaba escrito? Y fue contado con los inicuos. La palabra inicuo significa pecadores. Y aparece en Isaías 53:12. Ahí estaba escrito. Y Jesús dice, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Cuando Jesús estaba tomando la cena, ¿sabía lo que tenía que pasar? ¿Y por qué lo sabía? Porque estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En las profecías. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que necesita la iglesia cristiana hoy día? Sí, yo sé, necesitamos alabar a Dios y cantar y ocupamos mucho tiempo a veces en nuestros servicios cantando y alabando a Dios. Pero yo creo que más estudiamos, lo que más necesitamos es estudiar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir como iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Y hermanos queridos, ya no hay mucho tiempo. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos y algunos de nosotros estamos muy despreocupados. Recuerden, uno de los beneficios era que despertáramos. ¿Recuerdan que lo leímos al principio? El estudio de las profecías nos permite despertar, darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Y hermanos, una cosa es escuchar. Ustedes vinieron a escuchar, ustedes vinieron a leer. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es guardar. Es decir, como iglesia, ¿qué tengo que hacer? Porque la iglesia, recuerden que no es el edificio, sino quienes somos. Somos los seres humanos los que formamos la iglesia. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Esta debiera ser nuestra pregunta. Jesús murió. Jesús resucitó. Su iglesia, ¿dónde estaba cuando Jesús resucitó? Escondidos, unos yéndose de vuelta a su casa porque ya ya se acabó todo. ¿Cuántas veces Jesús les había dicho, voy a morir y al tercer día voy a resucitar? Pero les entraba por aquí. Ya. Hermanos, ¿nos está pasando lo mismo a nosotros o no? Y nos está pasando porque yo veo cómo a veces nos ponemos a pelear, los de esta iglesia con los de la otra iglesia, y hermanos, dejemos de pelear. Estudiemos juntos lo que Dios quiere que su iglesia conozca para que estemos listos para los acontecimientos finales. Necesitamos seguir estudiando. ¿Cuántos creen que necesitamos seguir estudiando? Hermanos, estudiando y viviendo lo que estudiamos. Porque una cosa es estudiar y otra cosa es hacer. Es cumplir la profecía. ¿Se dan cuenta el significado de cumplir la profecía? Tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Qué dijo Jesús después que resucitó? Miren lo que dice Lucas 24:44. Iban caminando hacia Emaús cuando Jesús se le apareció a estos dos personajes. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora aquí está ¿qué? Todo el Antiguo Testamento. ¿Sí lo pueden notar? La ley de Moisés, los 5 primeros libros. Los profetas, el resto de libros de los profetas. Y los salmos, ahí está toda la Biblia. La Biblia que tenía Jesús en ese tiempo. En su resurrección, Él pone todo
lo que forma el Antiguo Testamento. Y dice, tenía que cumplirse todo lo que está escrito en mí. Y lo que estaba escrito es que Él iba a morir y que iba a resucitar. ¿Por qué? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús, el hombre Jesús, es el que cumple todas las indicaciones del Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos creían. Tenemos que creerlo nosotros también, ¿o no? ¿O nosotros somos una iglesia diferente? A veces pareciera que somos diferentes. Porque no estudiamos como ellos estudiaban, no vivimos como ellos vivían, no hacemos las cosas que ellos hacían. Hermanos, necesitamos revisar lo que estamos viviendo como cristianos. ¿Les parece a ustedes? Necesitamos revisar, porque puede ser que estoy asistiendo a una iglesia que dice ser cristiana, pero que está viviendo lo contrario a lo que dice la iglesia cristiana. Y esto tiene que revisarlo cada uno. Si quieren, podemos seguir juntándonos para conocer lo que hacía esa iglesia cristiana. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1. Me demoré mucho en esta introducción, pero creo que valía la pena. Creo que ahora estamos de acuerdo acerca de la importancia para los verdaderos cristianos del estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A ver, quiero hacer una prueba. Aquí tenemos, repito, hermanos de diferentes iglesias. A ver qué entienden ustedes aquí. Díganme, ¿quién es este primero que manda saludos para la iglesia? Este que dice, el que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es este? Jesús. ¿Están de acuerdo con lo que dice mi hermano? Sí, me hacen la señal asintiendo como no los están mirando, entonces yo los acuso aquí. ¿Quién será o estará involucrado en esta expresión, los 7 espíritus que están delante de su trono? ¿Quién será? Los 7 espíritus que están delante de su trono. Sí, cuando me dicen Dios está bien, pero quiero algo más específico. Primero me dijeron que era Jesús y me dicen que es el Espíritu. Yo estoy de acuerdo con es el Espíritu. Por eso, yo estoy de acuerdo que es el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Lo que no estoy de acuerdo es con el primero. ¿Por qué? Porque yo llegué a la conclusión de que que es, que era y que ha de venir es el Padre. Y ya me están mirando asustados. No, ya les dije, no me tienen que creer a mí. Ustedes nunca tienen que creer al que está al frente de ustedes. ¿A quién le tienen que creer? A la palabra. Si yo digo que es el Padre, no me crean. Pero sigamos leyendo el versículo número 5. ¿Qué dice el versículo número 5? El saludo viene ¿de quién? De Jesucristo, el testigo fiel. Lleguemos hasta allí por ahora. Leamos los 2 textos juntos ahora, ¿sí? Leamos los 2 textos juntos. Ustedes tienen la Biblia. Yo tengo que volver aquí. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es este? Ustedes lo están diciendo ahora, no lo digo yo. ¿Por qué pueden decir eso? Porque en el versículo 7 viene el saludo de Jesús recién. ¿Se dieron cuenta?
Aquí está el saludo del Padre, luego el saludo del Espíritu Santo, y en el versículo 5 está el saludo ¿de quién? De Jesucristo, el testigo fiel. ¿Se dan cuenta cómo podemos estar en desacuerdo en un momento? ¿Quién nos ayuda a ponernos de acuerdo? La palabra de Dios. Y ahora todos ustedes pueden entender a quién se refiere cuando dice en la primera parte que está hablándonos el que va a venir, porque eso lo confundió a ustedes. Porque ustedes pensaron que el que iba a venir, ¿quién era? Jesús. Bueno, ahora tienen que aprender que el que va a venir también es el Dios Padre. Es que ustedes ya lo saben. ¿Recuerdan cuando estudiamos de la piedra? ¿Dónde va a estar el reino? ¿Dónde va a estar el reino? Aquí en la tierra. ¿Quién va a estar aquí en la tierra? Dios Padre, Dios Hijo y Dios... Porque aquí va a ser ¿recuerdan? El centro de todo el universo. Lo estudiamos. ¿Esto está en armonía con eso o no? El tiempo ya se nos fue. Termino con el versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios nos está dando una tremenda oportunidad, que conozcamos su revelación. ¿Cómo vamos a responder a esta invitación que Él nos hace a conocer esa revelación? Depende de cada uno de ustedes. Yo le quiero decir a mi Señor, Señor, abre mi entendimiento, ilumina mi mente para conocer plenamente tu revelación y para poder vivir de acuerdo a esa revelación. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle eso al Señor Jesús también? Me gustaría ver las manos. Que Dios les bendiga. Inclinemos nuestro rostro para orar. Dios nuestro, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú nos invitas a ser parte de tu iglesia. Nos invitas a conocer tu revelación. Oh Señor, bendice a cada persona que estuvo presente en este seminario. Bendice a cada persona que estuvo presente hoy, a sus familias. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.